Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Estefanía y en este video te voy a contar todo lo que necesitas saber para empezar a tejer crochet desde cero. Si siempre has querido aprender a tejer pero no sabes por dónde comenzar, este video es para ti. Te voy a mostrar los materiales básicos, los tipos de aguja, los hilos recomendados y algunos consejos para que empieces sin complicaciones. El crochet o ganchillo es una técnica para tejer con una sola aguja, donde creas tejidos a partir de nudos y bucles. Es súper versátil, puedes hacer desde tapetes, flores, llaveros, ropa y los famosos llamados amigurumis. Lo mejor de todo es que puedes aprender desde cero sin tener nada de experiencia previa. Bueno, las agujas que se usan para crochet son mucho más pequeñas que las agujas que se usan para trabajar el trapillo. Sin embargo, tienen la misma forma y vienen en los mismos materiales. Yo suelo usar estas agujas, las más pequeñas de 1.25 milímetros, tienen la cabeza más pequeña, tienen mango ergonómico, aunque vienen también metalizadas, de plástico, de aluminio. Esta también la uso mucho, que es de 1.5 milímetros y de 2.25 milímetros. Estos son los tres tamaños que yo más uso para trabajar el crochet. El tipo de aguja con el que vamos a trabajar siempre va a depender del grosor del hilo que estemos usando, ¿sí? En este caso, para este hilo que es un poco grueso, miramos si podemos usar esta aguja de 1.25 y vemos que el hilo sobrepasa la cabeza de la aguja. Con esta de 1.5 podríamos trabajar, sin embargo la mejor opción sería esta que está un poco más grande para trabajar más cómodas. Sin embargo, para este hilo que es un poco más delgado, sería perfecto trabajar con esta aguja de 1.25. Para trabajar crochet también existen diferentes tipos de hilos o de lana, por ejemplo el acrílico, el algodón, ¿sí? Todo depende del tipo de proyecto que vayas a realizar. Por ejemplo, para realizar amigurumis lo recomendable es usar hilo o lana 100% algodón. Para empezar, yo te recomiendo que uses hilo de algodón que sea semi grueso, que no sea tan delgado, porque no se enreda, no se deshilacha y puedes ver fácilmente los puntos. Evita los hilos que sean peludos, muy delgados o con brillos si apenas estás aprendiendo. Estos son otros materiales adicionales que vamos a necesitar también para trabajar crochet, que son los marcadores de punto. Funcionan igual como se los mostré en el video anterior con trapillo. Unas tijeras que en este caso no necesitan ser tan grandes, pueden ser un poco más pequeñas para trabajar crochet. Una aguja lanera, que puede ser también un poco más pequeña, la cinta métrica y dependiendo del proyecto que vayamos a realizar es posible que necesitemos otros materiales adicionales. Por último te voy a dar algunos consejos para que empieces a tejer crochet con el pie derecho. Comienza con puntos básicos como cadenetas, puntos bajos, puntos altos, practica haciendo cuadrados o rectángulos antes de lanzarte a un proyecto grande. Todo esto te lo voy a enseñar en mis próximos videos, así que te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que estés pendiente. Te recomiendo también empezar con un proyecto que te guste, que te emocione, para que no pierdas la motivación.